Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, chévere, sí me escucho. ¿En qué nos quedamos la clase pasada? ¿Quién recuerda? ¿Quién nos hace un breve recorderis, nada más? Estábamos viendo las ecuaciones que hoy. Ya estamos viendo ecuaciones, ¿no es cierto? Ecuaciones, en este caso, nos habíamos quedado nosotros en las ecuaciones cuadráticas, ¿no es cierto? Habíamos visto en un inicio de la materia que existen diferentes tipos de ecuaciones. Dentro de estas estaban las ecuaciones lineales, las ecuaciones cuadráticas, que son las de orden 2, y también eh, habíamos dicho que estas se enmarcan dentro de lo que son las ecuaciones cúbicas, perdón, ecuaciones polinómicas, ¿sí? Ahora las ecuaciones polinómicas habíamos visto que pueden tener n número de grados, es decir, yo puedo tener una ecuación de lineal, es decir, de orden 1, puedo tener una ecuación cuadrática, que sería una ecuación de orden 2, eh, y así sucesivamente. Puedo tener una ecuación donde el máximo exponente sea el 3, y ahí estaríamos hablando de una ecuación cúbica, em, y así sucesivamente puedo tener una ecuación de orden 5, una ecuación de orden 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Al momento nos habíamos enfocado en ver eh, las dos primeras ecuaciones, la lineal y la ecuación cuadrática. Habíamos visto dentro de eso sus formas de resolver, cuál es la forma general. em, Eso en general. Ya, ¿qué más? Así como para hacer un breve resumen, ¿qué más me faltaría ver ahí? Habíamos visto también que la ecuación lineal tiene una sola solución, ¿sí? Que el máximo exponente de esta ecuación va a ser el 1 de nuestra variable y va a tener un solo valor para el cual la ecuación se cumple. Em, de ahí la ecuación cuadrática, habíamos visto que en este caso, ¿sí? El orden de la variable es el orden 2. Y también esto implica que pueden llegar a tener hasta dos soluciones o la ecuación se puede cumplir para dos valores, ¿sí? Por eso en algunas ecuaciones nosotros teníamos un x1 y un x2. Para la ecuación cuadrática vimos también varias formas de resolver, dentro de las cuales teníamos la primerita, ¿no es cierto? Que era, podríamos hacer nosotros por factorización. Dentro de la factorización pueden aparecer diferentes casos de factoreo, trinomios de la forma, trinomio cuadrado perfecto. Puede ser que también haya por ahí diferencias de cuadrados que nos permitan resolver nuestra ecuación cuadrática. Pero además, también veíamos que hay una fórmula, que es la fórmula general, que nos permite resolver una ecuación cuadrática. Y esta fórmula general ustedes la pueden aplicar a cualquier ecuación cuadrática. Sí, y nos decía que la fórmula general x1, coma 2 era igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y de esa forma podíamos encontrar las raíces para las cuales se cumplía nuestra ecuación. ¿Ya? De ahí en adelante van a venir como ecuaciones de orden 3, de orden 4 o las de las cúbicas, etcétera, etcétera. Denme un segundito que se me apaga la compu. Voy a conectarla.
Ujú. Ya, a partir de las ecuaciones cuadráticas, vamos a tener ecuaciones que tengan un grado superior al 2. Y en estos casos vamos a tener que apegarnos a otras formas de solución. Si ya no tendríamos como las que habíamos visto para la lineal o para la cuadrática, ¿podríamos usar factorización? Claro que sí, siempre y cuando el ejercicio nos lo permita. Eh, pero también podríamos usar otros métodos que permitan realizar justamente eh, la solución de la ecuación. Uno de esos es la regla de Ruffini, ¿ya? Entonces hoy día vamos a empezar viendo o vamos ya a ver, sí, ecuaciones de grado superior a 2. Es decir, este método que vamos a hacer ahorita sirve para ecuaciones cúbicas, para ecuaciones de cuarto grado, de quinto grado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, estas ecuaciones sí van a ser de tipo polinómicas, como les dije, y vamos a tenerlas representadas en general como a sub n x elevado a la n, donde n es mayor a 2, ¿no es cierto? Más un a sub n más 1 elevado a la x a la n menos 1, es decir, va bajando el grado del polinomio, más así sucesivamente hasta llegar a una a la 1 de x más un valor que sería como un valor en una constante que la vamos a llamar c. Una constante y esto igual a 0. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi grado de la ecuación va a ir disminuyendo. Por ejemplo, yo puedo tener 2x cuarta más 5x al cubo menos 2 tercios x al cuadrado más 7x menos 8. Y esto igual a 0. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, mi exponente empieza en 4 y va disminuyendo, por eso era n menos 1. 4, 3, 2, 1 y desaparece el elemento. Ahora, en este caso yo tengo una ecuación de orden 4, porque el mayor exponente es 4, y yo podría hablar de que es una ecuación completa o un polinomio completo, porque si ustedes ven, va disminuyendo cuarta, tercera, segunda, primera y desaparece. Pero ustedes podrían tener en donde no tenga como todos los términos. Por ejemplo, se me ocurre 5x a la quinta menos 2x al cubo más x menos 3 igual a 0. Si ustedes se fijan aquí, aquí sería un polinomio incompleto porque tengo quinta, tercera, primera y desaparece. Me faltaría, ¿no es cierto?, el exponente 4, me faltaría aquí un exponente 2 y ahí sí, para que esté completo. O sea, me faltarían estos dos términos. ¿Por qué es importante darnos cuenta si nuestro polinomio es completo o incompleto? Porque al momento de resolver estos espacios que nos están manifestando en la ecuación, sí, van a ser justamente importantes para aplicar el método que vamos a aprender para resolver este tipo de ecuación. Los elementos que son como los coeficientes que acompañan a mis variables pueden ser cualquier número, positivo, negativo, pueden ser un número racional e incluso un número irracional.
¿sí? Pero la X no debe estar involucrada como en ningún otro tipo de expresión. Si ustedes ven, solamente es como la variable que va cambiando sus exponentes. Entonces, para esto, o para la solución de este tipo de ecuaciones, ¿sí? Nosotros vamos a usar el método de Ruffini. Doble P. El método de Ruffini. Para ilustrar este método vamos a hacer un ejemplo y vamos a ir viendo cuáles son los pasos a seguir. Supongamos que a ustedes les dan una ecuación de orden 4. Supongamos que nuestro ejemplo es este. 2x a la cuarta más x al cubo menos 8x al cuadrado menos x igual a menos 6. Me salió feísimo ese 6. Ahora, si ustedes tienen esto, ustedes ven cuál sería el mayor exponente de esta ecuación. ¿Cuál sería el mayor exponente para esta ecuación? X a la cuarta. X a la cuarta, ¿no es cierto? Lo que significa es que esta viene a ser una ecuación de orden 4, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo identifico ya qué ecuación o de qué orden es la ecuación, puedo pensar con qué método puedo resolver. Como no es una lineal y no es una cuadrática y es de orden 4, yo puedo aplicar en este caso el método de Ruffini. ¿Ya? Una vez que ya identifican, lo siguiente que se tiene que hacer siempre que sea de grado mayor a 2 es igualar a 0. Entonces mi primer paso, ¿sí? El primer paso va a ser igualar a 0. Siempre váyanse por lo más fácil. Como ustedes tienen todo esto a este lado y solo un número acá, lo que yo debo hacer es el número que está solito en un lado, pasarlo al otro lado. ¿Sí? Eso es lo más sensato en estos casos, porque justamente nos va a permitir cómo después trabajar con la ecuación. Entonces esto me quedaría con 2x a la cuarta más x al cubo menos 8x al cuadrado menos x. Si acá está restando pasa a sumar más 6 y esto igual a 0. Primerito. Nuestro siguiente paso, o un paso número 2, va a ser, lo que yo debo hacer es sacar los coeficientes que acompañan a mi variable, ¿sí? Con sus respectivos signos y en el orden, de acuerdo al grado que van teniendo. Es decir, debo verificar que esto esté ordenado y sacar los coeficientes. Cuando digo coeficientes, quiere decir el 2 que acompaña a esta x cuarta. A este x al cubo lo acompañará aquí un 1, el menos 8 que acompaña al cuadrado, el menos 1 que acompaña a esta x y el 6. Entonces, saco los coeficientes. Entonces, en este caso, voy poniendo en aparte y con su signo, ¿no es cierto? El 2 y en orden. El 2x cuarta me tocaría x cubo, sería el 1, ¿sí? Menos 8x cuadrado sería menos 8. El x estaría acompañado por un menos 1 y más, y un más 6 o un 6 con Z.
y el 6. Y están aquí todos los coeficientes, ¿sí? O los números que son los valores conocidos, las constantes. Una vez que yo ya saco las constantes, nosotros vamos a poner como un símbolo aquí para poder resolver después esta ecuación. Entonces aquí vamos a voy a poner otro color. Lo siguiente. Aquí es una línea recta. Qué mal pulso tengo. Con esto más rápido. Eso. Y acá ponemos de esta forma. Sí, porque esto nos va a servir para aplicar el método. Una vez que hacemos eso, un siguiente paso o un tercer paso, con línea recta, es descomponer en sus factores primos al último coeficiente, ¿sí? Porque es con los factores que vamos a jugar. El último valor. En este caso, el que debemos descomponer será este 6, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo descompongo el 6, yo sé que el 6 es divisible, ¿no es cierto? Para 6, para 3, para 2, para 1, y ahí están todos los factores primos del 6. Es divisible para 6, 3, 2 y 1. ¿Sí? Una vez que tengo esto, se debe considerar que estos valores pueden ser positivos o negativos, porque yo voy a necesitar esto para ir probando el método de Ruffin. Es decir, en un paso 4, asignamos signos a los elementos que descompuse. Es decir, ¿no es cierto? Si yo digo el 1 va a ser más 1 o menos 1. El 2 va a ser más 2 o menos 2. El 3 va a ser más 3 o menos 3. Y el 6 va a ser más 6 o menos 6. Es decir, estos van a ser los valores que podría tomar para yo aplicar el método de Ruffin. Es decir, podría trabajar con el más 1. Si con el más 1 no resulta, utilizo el menos 1. Y así sucesivamente. Paso quinto. Lo que yo voy a hacer es tomar el valor más pequeño para aplicar el método de Ruffini. Y siempre el positivo, es decir, el más 1. Para aplicar el método. Entonces vuelvo a repetir esto, ¿sí? Pero ya voy a aplicar el método. Ahorita como está paso a paso, voy a volver a repetir. Después estos pasos no se anotan, sino que se hace directo. Y entonces voy a volver a poner los valores que tenía. Tenía 2,
1, -8, -1, 6. Tenía además hecho esta H, no sé cómo se llama este símbolo. Aquí. Aquí. Listo. Entonces, lo que yo hago es tomar el valor más pequeño y positivo, en este caso el +1, y lo voy a colocar aquí, en donde estoy colocando. Voy a poner eso con un rojo, ¿ya? Entonces, aquí empiezo a probar el método. Pongo el 1 aquí, y para saber que estoy trabajando con este valor de +1. Una vez que hago eso, lo que hacemos es bajar el primer coeficiente sin hacer nada. O sea, este baja directo acá, como 2. Baja directo. Y ahora sí vamos a ir aplicando el método. ¿En qué consiste este método de Ruffine? Consiste en ir multiplicando, ¿sí? Este valor por el 1 de acá y colocando debajo de cada coeficiente para hacer una suma algebraica. Es decir, puede ser suma o resta, dependiendo del signo que me vaya dando. Entonces, en este caso sería 2 por 1, 2. ¿No es cierto? Positivo, va debajo de este 1 y lo coloco. Y de ahí hago la suma algebraica. +1 más 2 me da 3. Ahora, este nuevo valor que obtuve lo multiplico por 1. 3 por 1, 3. Más por más da más, vendría aquí como 3 positivo. -8 más 3, -5. Menos por más me daría menos. 5 por 1, 5. Aquí me quedaría -5. ¿Sí? Y aquí hago la suma algebraica. -1 menos 5, -6. Nuevamente, este resultado, el valor de acá, -6 más 1, -6. Más, Buenas noches. buenas noches. Más 6 menos 6 me da 0. Ahora, esto es importante, lo de aquí, el final. Si a mí, con este valor, el último resultado me dio 0, quiere decir que encontré ya un primer valor de X. ¿Sí? Entonces, en este caso, mi primer valor para X será igual a +1. Siempre y cuando esto se haga 0. Supongamos que esto no se hacía 0, tenía que volver a coger otro valor y probar de nuevo hasta que esto obtenga 0. En este caso no voy a hacer eso porque ya obtuve 0. +6 menos 6, 0. Quiere decir que encontré un primer valor para X. Tengo un X1 igual a el valor que estoy ocupando aquí. A 1. Tengo un primer valor para X. Ahora, esto no se queda ahí. Una vez que ya obtuve esto, vuelvo a repetir el proceso. ¿Sí? Cuando ya se vuelve a repetir este proceso, se supone que como desaparece el último término, también baja en un grado la ecuación. Es decir, este 2 le correspondería a x al cubo, el 3 sería con x cuadrado, el 5 sería x, y este sería mi constante o término independiente. ¿Sí? Vamos como disminuyendo en un grado la ecuación. Entonces, para un siguiente paso, vuelvo a aplicar el método, pero con estos coeficientes nuevos. ¿Sí? Voy a ponerle como paso siguiente. Un paso 6. Profe, disculpe, yo quería preguntarle, en esa parte donde está el 2, el 3, el -5, o sea, abajito de la rayita, eh, ¿será que si es posible me podría repetir de nuevo solo uno o dos números para recordar cómo es? Claro, con gusto. Por favor, muchas gracias, Voy a profe. repetir esa partecita. Sí suele ser un poco extraña esta parte y por lo general se me confunde. Si tienen igual preguntas, si quieren que vuelva a repetir, díganme nomás. Yo repito nomás, ¿ya? Voy a borrar como para saber de dónde sale cada cosa.
Entonces, teníamos esto que hicimos en el paso 2. Entonces, lo del paso 2, yo voy ahora en el paso 3, perdón, el paso 5, voy a coger el valor más pequeño de estos coeficientes, pero positivo, es decir, el más 1. Entonces, coloco aquí más 1, primerito. ¿Sí? Eso es lo primero que hago, escoger uno de estos de aquí. El primer valor, ¿sí?, que yo tengo acá, va a bajar directo, sin hacer nada. Simplemente este 2 lo traslado acá. ¿Sí ven? Por eso pongo la flechita. Porque no multipliqué, no hice nada. Solamente el primer valor baja, directito. Una vez que este valor está abajo, ahí sí viene el otro asunto. Este valor que tengo aquí, lo voy a multiplicar por este valor de acá. Es decir, 2 por 1. Y el resultado lo ubico debajo del siguiente coeficiente. Entonces, 2 por 1, 2. Debajo de este coloco el 2 y hago la suma algebraica. ¿Qué es decir la suma algebraica? Sumo o resto, dependiendo de los signos de mis números. En este caso, 1 más 2 me queda 3. Con este nuevo valor, que es el 3, a este lo voy a multiplicar nuevamente por este 1. 3 por 1, 3. Más por más da más. Me quedaría más 3 o 3 positivo y lo coloco debajo del siguiente coeficiente. Aquí vamos a hacer la suma algebraica. Menos 8 más 3 serían menos 5. ¿No es cierto? Este nuevo valor que obtengo aquí lo multiplico por este valor de acá. Más por menos da menos, me va a quedar negativos. 5 por 1, 5, me quedaría menos 5. Nuevamente aquí hago la suma algebraica. Menos 1, menos 5, menos 6. Este menos 6 de aquí lo multiplico nuevamente por este 1 de acá. ¿No es cierto? Sería menos 6 más 1 menos 6. Más 6 menos 6 se me hace 0. En este caso, no siempre sale a la primera. Vamos a hacer otro ejemplo en donde no salga la primera para que vean. Como ya se me hizo 0, el último valor, siempre que se les haga 0, solo el último. ¿Se me puede hacer 0 en los intermedios? Claro que sí, pero ahí no estoy diciendo que ya encontré una solución. Tiene que ser necesariamente 0 el último valor. Una vez que el último valor se me haga 0, yo puedo decir ahorita, encontré mi primer valor de X para esta ecuación. Se hizo 0 con este 1 de aquí, por lo tanto yo aquí puedo decir X va a ser igual a 1 positivo. Y tengo un primer valor para X. Ahora, lo que les decía, voy a volver, no sé si ahí quedó más claro, Carlos, de dónde salían estos numeritos antes de avanzar. Sí, sí, profe, ahí sí, chéverazo, es que me había confundido en el menos 5, me confundí, de ahí se me confundió todo. Y una última pregunta, el X es igual a 1, ese 1, ¿cuál le puso, profe? Disculpe. Allá, En la es el parte, 1 de aquí. El valor con el es que el 1. me hizo, el valor con el que se me hizo 0 esto es este, ¿no es cierto? Porque yo hice con este y pasó esto al final. Por lo tanto, tengo un primer valor para X que sería el que tomé, el 1 positivo. ¿Sí? Profe, muchas gracias. Con gusto. Sí, profe, gracias. De ahí, Ahí, ¿no es cierto? Ya tenemos hasta ahí. Lo que les decía hace rato es que esto hace, o cuando ya se hace un valor 0, que hace que mi ecuación baje en un grado. ¿Qué quiero decir con eso? Que como este desapareció, esto va a corresponder a x al cubo. Este 3 va a corresponder al x cuadrado. Este va a ser el coeficiente del x. Y este va a ser mi término independiente. ¿Sí? Van a ser los coeficientes que acompañan a estas letras. Por lo tanto, como ustedes tienen una ecuación cúbica ahora, vamos a volver a hacer el método. ¿Sí? Entonces aquí vuelvo a hacer el método.
con los nuevos coeficientes, es decir, con estos de aquí abajo. Por lo tanto, este paso 6 quiere decir que vuelvo a repetir esto, pero ahora voy a utilizar como coeficientes 2, 3, menos 5 y menos 6. Pero los números con los que voy a trabajar van a seguir siendo estos de aquí. Esta descomposición de aquí es importante porque esta la vamos a usar hasta el final del método, ¿sí? Hasta cuando acabe de resolver la ecuación. Entonces, en este caso voy a volver a hacer el método. Entonces, 2, 3, menos 5 y menos 6. Voy a pasarme a otra pizarra. ¿No es cierto? Entonces yo tenía, estaba haciendo con este color, 2, 3, menos 5 y menos 6, ¿no es cierto? Mis nuevos coeficientes. Lo mismo, voy a poner el mismo símbolo este, ¿sí? Aquí, en línea, aquí la otra. Y vamos a aplicar el método. Igual vuelvo a probar con el más 1. Si siempre el más pequeño y positivo, siempre se va como por lo más fácil. Vuelvo a probar otra vez con el mismo, con el más 1. Igual que el anterior. El 2 de aquí baja directamente. Baja aquí el 2. Una vez que el 2 ya bajó, ahí sí empiezo otra vez a aplicar lo mismo. Más 2 por más 1, más 2, ¿no es cierto? 3 más 2, 5 positivo. 5 por más 1, 5 positivo. Menos 5 más 5, 0. ¿Ya? Esto se acaba cuando se haga 0 el último. Si se hace 0 algún intermedio, no pasa nada. Sigo trabajando. 0 por 1, 0. ¿Cierto? Menos 6 más 0 me dio aquí menos 6. Ahora, en este caso ya sucedió lo que a veces pasa. A la primera o al probar con el primer número, no se me hace 0 el último valor. Es decir, este de aquí se me debe hacer a mí 0. Si no se hizo 0, quiere decir que este 1 no es o no va a permitir que nuestra ecuación se cumpla. Por lo tanto, ahora pruebo con otro, que sería con el 1 negativo. Por lo tanto, si este no me sirve, ahora voy a probar con el negativo. Voy a probar aquí mismo, ¿sí? No me sirvió con más 1, vuelvo a hacer el método. A veces toca estar probando hasta que salga el numerito que es el adecuado para lo que estamos haciendo. Entonces aquí voy a probar ahora con el menos 1. ¿Sí ven? Por eso le pongo menos. El primer paso de bajar el primer número es igualito. Bajo el primer número. Y después procedo a hacer lo mismo, pero ahora con el menos 1. 2 por menos 1 me quedaría menos 2. Más 3 menos 2, 1 positivo. Más 1 por menos 1 me quedaría menos 1, ¿no es cierto? Menos 5 menos 1 me queda menos 6. Ahora, este menos 6 por menos 1, menos por menos, se me hizo más, ¿no es cierto? Menos por menos, más. 6 por 1, 6. Más 6. Menos 6 más 6, aquí ya se me hizo 0. Por lo tanto, como este de aquí ya se hizo 0, quiere decir que encontré mi segundo valor para x. Entonces voy a tener un x sub 2 igual a este valor de aquí. Antes me salió más 1, ahora me salió menos 1. Es decir, la ecuación se cumple cuando mi x es menos 1. Y tengo ya dos valores para x. Pero como todavía tengo valores por acá, no he terminado todavía de resolver. Y como les decía antes, esto va bajando en un grado. Como estaba el anterior x cubo, ahora sería en cambio x cuadrado. Este estaría acompañando a la x. Este sería el término independiente. Es decir, esto sería como tener 2x al cuadrado, ¿no es cierto? El 2 acompaña al x cuadrado.
más x, porque el 1 acompaña a la x, menos 6, y esto es igual a 0. Esta sería la nueva ecuación con la que puedo o voy a trabajar. Si ustedes se fijan, yo llegué a obtener una ecuación de segundo grado. ¿Podría seguir haciendo el método de Ruffini para resolver esta? Claro que sí, pero es a veces una pérdida de tiempo pudiendo resolverla por medio de los métodos de ecuaciones cuadráticas, porque se convirtió en una cuadrática. Entonces es más fácil aplicar el método de ecuación cuadrática. Entonces aquí lo que hacemos es aplicar el método de ecuación cuadrática. Voy a aplicar la fórmula general, ¿sí? Entonces aquí x1, 2 para resolver esta va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, y todo esto dividido para 2a. En el caso de mi ecuación, a sería igual a 2, b sería igual a 1 y c es igual a menos 1, ¿no es cierto? Los coeficientes, ¿sí? Y aplico acá la formulita. Entonces me quedaría x, Perdón, C no sería menos 6. sí, menos, y yo qué menos, menos 6, gracias. No sé por qué le puse menos 1, menos 6, gracias. Entonces es igual a menos 6. Entonces x1, 2 va a ser igual a menos b. El b con su signo va a ser igual a menos. Como la b es positivo, sería menos 1. Más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que sería 1 al cuadrado menos 4 por a, ha sido 2. Y por c, que me dice menos 6. Que yo le puse menos 1, no sé ni por qué. Y esto dividido para 2a. A es 2. 2 por, ¿no es cierto? Una vez que hago eso, simplemente resolvemos aquí. x1, 2 va a ser igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos por más, menos por menos, más, ¿no es cierto? Aquí sería 6 por 2, 12 por 4, 48. Dividido para 2 por 2, 4. Me quedaría x1, 2 es igual a menos 1 más menos 48 más 1, 49. La raíz de 49 son 7 y esto dividido para 4. Y separo. Mi x1 va a ser igual a menos 1 más 7 sobre 4. Y mi x sub 2 va a ser igual a menos 1 menos 7 sobre 4. Resolvemos esto. x1 va a ser igual. Menos 1 más 7 me quedaría 6. 6 cuartos. Sacamos la mitad 3, la mitad 2. Por lo tanto, esto me quedó 3 medios. Y mi x sub 2 va a ser igual a menos 7 menos 1 menos 8. Dividido para 4. La cuarta 1, la cuarta 2. Por lo tanto, mi x sub 1 va a ser, perdón, mi x, a ver si tengo la 2, esta sería mi x sub 3, va a ser igual a 3 medios, o le pueden poner 1.5 como ustedes quieran. Y este sería mi otro valor para x. Y mi x sub 4, que sería la última, sería igual a menos 2. Por lo tanto, ¿sí? Como ya logré resolver todos los valores de x, incluida la última cuadrática que saqué, podríamos poner nosotros que las soluciones para este, ¿no es cierto? Ha tenido 4 soluciones, es decir, la x puede ser igual a 1, la x puede ser igual a menos 1, que nos salió acá, la x puede ser igual a x1, por eso es x2, la x3 puede ser igual a 3 medios, o la x va a ser igual, x sub 4 no quiere escribir ahí, no sé por qué, voy a ponerle más arribita, x sub 4 va a ser igual a menos 2.
¿Qué quiero decir con esto? Que mi ecuación se va a cumplir para cualquiera de estos valores. ¿Cómo comprueban? Reemplazando en la ecuación original que teníamos aquí, yo reemplazo el 1 y veo si se cumple. Reemplazo el -1 y veo si se cumple. Reemplazo el 3 medio y veo si se cumple. O puedo reemplazar el -2 que también me salió y veo si se cumple. Podrían ustedes comprobar. Sí, pero si ustedes se fijan, este método ya implica, ¿no es cierto?, hacer la parte de Ruffini y al momento de llegar a una ecuación cuadrática, aplicar las reglas para resolver la cuadrática y con eso podemos encontrar las raíces o los Ah, ya, valores. profe. Dígame. O sea, cuando se llega a X cuadrado, ahí ya aplicamos la fórmula. Exacto, ahí aplican la Ah, fórmula porque es más fácil que hacer Ruffini, porque con Ruffini hubiesen tenido que probar el, el +1, el -1 y no les hubiese salido. El +2 no les hubiese salido, recién con -2 les hubiese salido. Entonces era como hacer tres veces Ruffini que no iban a ser fructíferos. Y el 3 medios no les iba a salir por nada porque dentro de los coeficientes que teníamos para Ruffini no había 3 medios, solamente eran enteros, ¿no es cierto? Cuando descompusimos el 6. Entonces, cuando ya lleguen a cuadrática, apliquen directo cuadrática, la fórmula general o factorización. Es mucho más rápido. Por lo general, el número de raíces o el número de valores que puede tomar X, por lo general corresponde al mayor exponente. Es decir, si en este caso mi mayor exponente era 4, yo podría tener hasta 4 valores de X. En este caso se cumplió, tienen 4 valores que puede tomar X. Pero no necesariamente, puede ser que tengan 3 reales y un imaginario, por ejemplo. O puede ser que tengan 2 reales y 2 imaginarios. ¿Sí? En general, la regla es que el exponente determina cuántos valores puede tomar X. Pero no siempre se cumple. Es decir, si ustedes tuvieran una ecuación de quinto grado, probablemente podrían tener 5 valores de X, ¿sí? Porque el mayor exponente es 5 en una ecuación de quinto grado. ¿Estamos claros? Hacemos otro, ¿les parece? Para que quede un poco más claro el asunto. bueno, gracias, profe. Dígame. No, decía bueno, que gracias. Ya, entonces hagamos otro. Déjenme ver otro ejercicio. Espera, no sé, vamos a hacer otro. Listo, tenemos lo siguiente. Me dice X cuarta más 12X elevado al cubo menos 64X al cuadrado es igual a 0. ¿Ya? Aquí tengo otra vez una ecuación de orden 4. Ahora, algo importante que aparece en esta y que me parece bien que haya aparecido porque puede darse también casos como estos. Si ustedes se fijan, primero ya está igualada a 0. Segundo, ya está ordenada. Y tercero, como no tengo término independiente y en todo se repite la X, yo podría empezar sacando un factor común. Si ustedes una ecuación así como de cuarto o quinto orden, al inicio se dan cuenta que pueden factorar, por favor, factorarla.
Sí, porque después se me vuelve más sencillo lo siguiente. Yo podría trabajar directamente como está, pero si yo la factorizo, puede volverse más sencillo. ¿Por qué? Porque en este caso voy a factorar. Factor común sería la x. Saco la x afuera. X cuarta para x me quedaría x cubo, ¿no es cierto? Más 12x cubo para x me quedaría 12x al cuadrado. Menos 64x cuadrado para x me quedaría menos 64. Ah, en esta puedo sacar incluso x cuadrado. Ya, eso también debemos ver bien cuál factor común puedo sacar. Si ustedes se fijan, tengo en todas x, pero el menor exponente es el cuadrado, entonces de una vez saquen el x cuadrado, más rápido, para no quedarme a medias. Entonces, voy a sacar el x cuadrado, que se repite en todo. X cuarta para x cuadrado me quedó x cuadrado, más 12x cubo para x cuadrado me quedaría 12x. Menos 64x cuadrado. Para x cuadrado me quedaría nada más ya el 64. Y esto me dice igual a 0. Ahora, esto que pasó en esta ecuación es buenísimo porque ya ni siquiera vamos a tener que aplicar Ruffini. ¿Por qué? Porque todo se volvió más sencillo. Por eso les digo, siempre que puedan factoricen. Siempre que yo tenga un producto, ¿se acuerdan que les dije en la anterior clase? Un producto quiere decir que algo está multiplicando por algo. Este x cuadrado está multiplicando a todo este factor. Tengo un factor 1 que es este y un factor 2 que todo esté grande. Entonces yo lo que puedo hacer es igualar a 0 cada factor. Por lo tanto, x cuadrado es igual a 0. Y por otro lado, tengo que x cuadrado más 12x menos 64 es igual a 0. Esto me facilita la situación porque yo llegué primero a obtener esta ecuación de aquí súper sencilla. Si yo saco la raíz cuadrada de 0 me va a dar 0 y ya puedo tener un valor para mi x1 que va a ser igual a 0. Ya saqué mi primera raíz. Simplemente saqué la raíz de aquí, la raíz de 0 que es 0, esto se va y me quedó mi primer valor, x igual a 0. Y acá se me facilita un montón porque ¿en qué tipo de ecuación se convirtió? Cuadrático. Cuadrática, ¿no es cierto? Como es cuadrática, ¿qué pueden hacer aquí ustedes? ¿Qué harían? La fórmula La que fórmula hicimos antes general, ¿no es cierto? es Entonces ustedes tienen que A, en este caso va a ser igual a 1, B va a ser igual a 12 positivo y C va a ser igual a menos 64. Pueden hacer la fórmula factorar. Esto está fácil de factorar, pero vamos a hacerlo por fórmula, ¿ya? Y aplico la formulita, ¿no es cierto? Me dice x1, 2 es igual a menos b, menos 12, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, sería 12 elevado al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 64. Y todo esto dividido para 2a, que sería 2 por 1. Vamos resolviendo esto. X1, 2 va a ser igual a menos 12 más menos 12 al cuadrado es entonces 144. 144, gracias. 144. Hay que descansar en los números. Menos por más, menos por menos da más. 4 por 1, 4. 4 por 64 sería 4 por 4, 16. 6 por 4, 24 y 1, 25. ¿No es cierto? 256. 4 por 4, 16. Por 4, 24. Y 1, 25, sí está. Por si acaso. Y esto dividido para 2. Aquí me quedaría x1, 2 va a ser igual a menos 12 más menos la raíz cuadrada de 256 más 144.
6 y 4, 10. 6 y 5, 4, 9 y 1, 10. 2 y 1, 3. 4. 400, ¿no es cierto? Dividido para 2. Vengo acá y me quedaría x1, 2 va a ser igual a menos 12 más menos. La raíz de 400 sería 20, ¿no es cierto? Dividido para 2. Ya como aquí tengo más y menos, puedo separar. Es decir, tendré un x1 menos 12 más 20 sobre 2. Y tendría un x2 igual a menos 12 menos 20 sobre 2. Resolviendo. Menos 12 más 20 me quedaría 8 sobre 2. La mitad 1, la mitad 4. Un x2 va a ser igual a menos 12 menos 20 menos 32 dividido para 2. Mitad 1, mitad. Me quedó 16. Deme un segundo. Ya. Por lo tanto, yo ya tengo aquí una respuesta, aquí otra respuesta y al inicio tenía otra. Por lo tanto, para este ejercicio, si vieron, se simplificó haciendo lo de la factorización. Las soluciones va a ser x1 igual a 0. Voy a poner tener un x2 igual a 4 y un x3 igual a menos 16. Si ustedes reemplazan en la ecuación original, se van a dar cuenta que la ecuación se va a cumplir. Ahora, en este caso hay una particularidad. Es de cuarto orden, ¿no es cierto? Y yo les dije, podría pasar o puede llegar a tener 4 soluciones. Pero no pasa nada si solamente tiene 3. Si ustedes se fijan, en este caso, solamente ha tenido 3 soluciones el valor de x. 0, 4 y menos 16. ¿Sí? Puede también darse esos casos, que sea de cuarto orden y solo tenga 3 soluciones. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí se entendió este ejercicio? Que tuvo como otro mecanismo. Sí, Perfecto. Déjenme ver otro. Profe, Diga, ahí al principio cuando saca el factor común, entonces era, ¿cómo se hacía eso? El x al cubo para sacar el primero, entonces, ¿cómo era? ¿cómo saco factor común? ¿Se acuerdan O cuando... sea, no, eso sí me acuerdo, sino que al rato de resolver se me olvida. Ah, ya, saco el factor común, ¿no es cierto? Que es x cuadrado. Ujú. Cada uno de estos los voy dividiendo para mi factor común, es decir, x cuarta dividido para x cuadrado. Como que ustedes tuvieran esto, Ah, ok. ¿no es cierto? Sí se acuerdan. Aquí Ujú. Sí, se sí. simplificaría y me quedaría 2 y por eso me quedó x cuadrado. El otro, en cambio, es 12x cubo para x cuadrado. Es decir, tendrían esto. Solo, sí, eso lo voy quitando el factor Ajá, común, solo lo voy exacto, restando solo le va de quitando cada, de ya, cada uno. ya, sí, cierto, cierto. Gracias, profe. Dale, Gracias. con gusto. Ya. Sí, lo importante es que pregunten, porque ahorita me pueden preguntar en la lección, ya no me pueden preguntar, ¿verdad? La lección es lección.
hagamos otro, ¿les parece? Otro hagamos conmigo y después vamos a hacer solos. Hagamos uno mm, de cubos, cúbico. Vamos acá. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Tengo lo siguiente. 2x al cubo menos 7x al cuadrado más 8x menos 3 es igual a 0. Si nos fijamos en esta ecuación, es de grado superior a 2, sería una ecuación cúbica, porque el mayor exponente es el 3. Segundo, en observación, está ordenada. Súper bueno, porque todos los numeritos están en orden. Cubo, cuadrado, x y desaparece la x. ¿Qué más? Eso de ahí no podríamos sacar factor común. No, ¿no es cierto? Entonces yo directamente ya me voy al método de Ruffini, porque aquí ya no puedo sacar factor común porque no hay común para ninguno. Entonces, para el método de Ruffini ya está ordenado, ya verifiqué todo, tiene todo, está completa. Por lo tanto, lo que ahora me queda hacer es sacar los coeficientes. Sería 2 menos 7, 8 y menos 3. Voy a poner el símbolo este. Listo. ¿No es cierto? Lo segundo es descomponer el último elemento, el último coeficiente, en este caso el 3. Cuando hablo de descomponer, quiere decir sacar los factores primos, es decir, 3 se puede descomponer, ¿no es cierto? Es divisible para 1, es divisible para 3, para nadie más. Por lo tanto, mis posibilidades están en más 1, menos 1, y más 3 y menos 3, cada uno con signo positivo y negativo. Siempre se empieza por el más pequeño, en este caso el 1 y positivo. Entonces yo voy a probar mi método con más 1. El primer elemento o el primer coeficiente solamente baja. Y de ahí sí vamos multiplicando, ¿cierto? Voy a poner con otro color y a esto. 2 por 1, 2. Debajo del menos 7. Menos 7 más 2 me queda menos 5. Menos por más, menos. Menos 5 por más 1, menos 5. Más 8, menos 5, más 3. Más 3 por más 1, más 3. ¿Ah? Este también nos salió a la primera. ¿Sí ven? Menos 3 más 3, 0. Como aquí ya se me hizo 0, salió de 1. Súper bien. Entonces ya tengo mi primer valor para x porque esto ya se hizo 0. Por lo tanto, voy a tener un x1 igual a 1 positivo. Y esto corresponde, ¿no es cierto? Bajaría en un grado. Como esta era cúbica, si baja en un grado, esto sería x cuadrado, x, término independiente. Por lo tanto, ya se convirtió así de fácil en cuadrática. Es súper bueno porque podemos hacer más rápido. Y esto va a corresponder a 2x al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 5x más 3. Todo esto es igual a 0. Como yo ya tengo una ecuación cuadrática, simplemente aplicamos la formulita, ¿no es cierto? Para este caso, mi A es 2, mi B es menos 5 y mi C es 3. Aplico la fórmula general. Voy a hacerlo más acá. No me alcanzará. Creo que sí me alcanza.
X1, 2 va a ser igual a menos B. Menos, como el B es negativo, sería menos 5. Más menos. Raíz cuadrada de B cuadrado sería menos 5 elevado al cuadrado menos 4AC. 4 por 2 y la C es 3 por 3. Dividido para 2A. 2 por 2. Una vez hecho eso, simplemente pasamos a resolver. X1, 2 va a ser igual. Menos por menos, en este caso se me hace más, me quedaría más 5. Más menos. La raíz cuadrada de 5 por 5, 25. Menos por menos, más. Más 25. Menos 4 por 2, 8 por 3, 24. Dividido para 4. 2 por 2 son 4. X1, 2 va a ser igual a 5. Más menos raíz de 1, que va a ser 1, sobre 4. Un X1 va a ser igual a 5 más 1. Pongámosle 5 más 1 sobre 4. Y un X sub 2 va a ser igual a 5 menos 1 sobre 4. X1 sería 6 cuartos. La mitad 3, la mitad 2. Esto es igual a 3 medios. Y un X sub 2 va a ser igual a 5 menos 1, 4. Me quedaría esto 4 cuartos. Cuarta 1, me queda 1. Por lo tanto, las soluciones para este ejercicio ha sido un X igual a 1 positivo, un X2 igual a 3 medios y un X3 igual a, ¿esto qué era? 1 positivo otra vez. Ya. Como aquí se repite el 1 aquí y el 1 acá, solamente tomamos 1. ¿No es cierto? Porque da lo mismo. Por lo tanto, yo me puedo quedar con X1 es igual a 1 porque me salió aquí y acá, 1. Y un X2 es igual a 3 medios. Es decir, esta ecuación se cumple para esos dos valores. ¿Sí estamos claros? Déjenme ver si tengo una incompleta para explicarles una incompleta porque ahí va a haber una pequeña variante. Incompleta. Y aquí tengo otra para ilustrar lo dicho. Ahora, puede darse el caso de que una ecuación no esté completa como esta. Esta está totalmente completa y no hubo ningún problema, simplemente aplico el método. Ahora puede pasar lo siguiente, que nosotros tengamos lo siguiente. X al cubo menos 3x menos 2 es igual a 0.
¿Ya? En este caso, ¿es una ecuación cúbica? Claro que sí, porque el mayor exponente es 3. Lo siguiente, ¿está ordenada? Sí, porque va desde el exponente mayor hasta que desaparece el exponente. Esto es importante, ver si es completa o incompleta, ¿no es cierto? Está x cubo, me tocaría x cuadrado. ¿Hay x cuadrado? No hay. Pues viene x y el término independiente. Por lo tanto, esta es una ecuación cúbica incompleta. ¿Por qué es esto importante? Porque el momento de yo sacar los coeficientes, voy a aplicar el método tal cual. Sin embargo, cuando saco los coeficientes, debo dejar el espacio del elemento que me falta. Es como que aquí, en donde aquí me falta algo, si aquí me falta un x cuadrado, es como que hubiera un 0x al cuadrado. Porque 0 por x cuadrado, 0, y por eso no aparece. Sí, asumimos como eso, para poder sacar los coeficientes. Entonces, aquí el primer coeficiente de x al cubo sería 1. Me toca x cuadrado. Como no hay, pongo 0. ¿Sí? Necesariamente debo cubrir el espacio que no hay poniéndole un 0. Pues me toca el x, que es menos 3. Y a la final desaparece la x. Entonces, si ustedes se fijan, en esta parte, la novedad es que el término que no hubo lo puse como 0. Tienen que poner siempre el término como que no hay en el puesto que le corresponde, yo pongo un 0. Si no, mi método falla. Una vez hecho eso, pasamos a hacer lo mismo, descomponer el 2, ¿no es cierto? En este caso, el 2 es divisible para 1 y para 2 porque es primo. Más 1, menos 1, más 2 y menos 2. Y pruebo siempre con el más pequeño. Voy a empezar con el más 1 y positivo. Bajo el primer elemento, que sería 1 en este caso. Solamente bajo el primero. Y de ahí si aplicamos el método. 1 por 1, 1. Positivo debajo del 0. 0 más 1, 1. Más por más da más. 1 por 1, 1. Menos 3 más 1, menos 2. Menos por más, menos. Menos 2 por 1, menos 2. Aquí me dio menos 4. Como en este caso, este no se hace 0, quiere decir que este valor no es el que me corresponde para x. Por lo tanto, ahora pruebo con el otro, con el negativo del más 1. Es decir, vamos a probar con menos 1. Voy a borrar este signo. Y esto de aquí porque voy a probar con otro número. Ahora voy a probar con el menos 1. Voy a trabajar con menos 1, entonces va a cambiar un poco. Y el 1 igual baja. Más 1, menos 1, menos 1. 0 menos 1, menos 1. Menos por menos se me hace más. Más 1. Menos 3 más 1, menos 2. Menos por menos se me hace más. 2 por 1, 2. Y con el menos 1 ya me funcionó porque menos 2 más 2 se me hace 0. Por lo tanto, aquí con el que me funcionó fue este valor, no con el más 1. Por lo tanto, tendría un x1 igual a menos 1, porque es el valor con el que se hizo 0 el último. Este. Y esto correspondería, ¿no es cierto?, a x cuadrado, x término independiente y se convierte nuevamente en una ecuación cuadrática. Es decir, tuviera x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Y esta ecuación cuadrática la puedo resolver igualmente por el método de la ecuación general, que es lo que siempre se aprende más fácil. A igual a 1, B igual a menos 1 y C igual a menos 2. Y reemplazo. X1, 2 va a ser igual a menos B, menos 1, más menos la raíz cuadrada de B cuadrado
menos 1 al cuadrado, menos 4ac, 4 por 1 por menos 2, sobre 2a, 2 por 1. Resuelvo acá, menos por menos se me hace más. Es 1,2 va a ser igual a 1 más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado me quedaría 1. ¿No es cierto? Menos por menos menos, 4 por 2, por menos más, perdón. 4 por 2, 8, más 1 que tenía acá, 9. Raíz de 9 sobre 2. Es 1,2 va a ser igual a 1. 1 más menos 3 sobre 2. Tener un x1 igual a 1 más 3 dividido para 2. Y un x2 va a ser igual a 1 menos 3 dividido para 2. 3 más 1 son 4. Daría 4 medios. Simplificando me quedaría 2. Mi x sub 2 sería menos 2. 1 menos 3 menos 2 para 2. Me quedaría menos 1. ¿No es cierto? Por lo tanto, si ustedes se fijan, esto de aquí y acá se repitió, por lo tanto, solamente voy a dejar una de las dos. La solución para este ejercicio ha sido un x1 igual a 2 y un x2 igual a menos 1. ¿Sí? Porque como se repite aquí y se repite acá, solamente dejo una vez. Y con eso está solucionada, en este caso, mi ecuación cúbica. Lo importante o lo destacable de esta es que, como me faltaba un elemento, yo tuve que poner en ese espacio el 0. Necesariamente, siempre que les falte un elemento, en el espacio que falta, colocamos el 0. Eso recuerden siempre. ¿Sí? ¿Estamos claros? Aloha, preguntas. Profe, ahí justo al lado donde está el 2 y el 1, o sea, en la mitad está el 2 más 1 menos, no, arriba, justo arriba. Eso ahí en esa parte. No, sí, ajá, ahí está, pero al lado. En la partecita de abajo, ahí abajito, abajo de eso, abajo a la derecha. Ajá, ahí ya en la derecha donde dice x1,2 es igual. Ajá, esa parte de ahí yo realmente me confundí, aunque parece una pregunta un poco absurda, pero yo no sé. O ¿De dónde sea, salió este 9? no, más bien aquí en la parte de abajo, ¿El 3? sí, el resultado ese, no sé cómo es. La Es raíz raíz cuadrada cuadrada. de 9. Ajá, la raíz cuadrada de 9 es 3, porque 9 es lo mismo que tener esto, 3 al cuadrado. Si está esto en una raíz, esto se va hacia afuera. Ah, ya sé lo que Entonces, es. por eso me Es queda uno 3. más menos. Sí, 1 más Y menos sí, 3. No se eso me entiende el más confundió. menos. Ahí me confundí y Porque no por me copiar y entienden. todo ya me perdí un poco. Pero ya ahorita ya pues ha sido, Ya le sí pongo está bien, bonito. totalmente clarito, ahora sí. Ya. Perdón, No se perdón preocupe, la pregunta. pregúntenos. Gracias. Ahí sí ya creo que se entiende mejor, ¿no es cierto? Claro, Estaba y yo muy... hasta le puse como estaba antes, como que con el 12 que se me hacía ver un 12 y yo decía, pero ¿cómo? ¿De dónde No, pues salió? claro, No, no, sí, era ahí me más confundí menos. un Yo y poco, pero mis no. números chuecos fueron los culpables. No, y ahora sí está totalmente clarito. Muchas gracias. Ya, Carlos, no se preocupe. A ver, me quedan... Uy, ya no me ha quedado tiempo tanto. Yo pensé que tenía más tiempo todavía. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a anotarles unos ejercicios, pero estos más bien van a quedar como tarea para que hagan en la casa, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿sí? Para que repasen. Y el día de mañana vamos a tener una pruebita hasta aquí. O sea, vamos a tener como desde el inicio hasta ecuaciones de orden superior a 2, ¿sí? Sí, creo que les dije la anterior semana.
porque quiero tener 2 lecciones, entonces como ahorita hemos avanzado un poquito, ya podría tomar una primera lección. Antes no podía tomarles porque no habíamos avanzado. Déjenme ver ecuaciones, ecuación. Para que repasen incluso para mañana. A ver. ¿Dónde estamos? Tenemos lo siguiente. X cubo. No sé, no se entiende ese X cubo. X cubo menos X al cuadrado menos 4 igual a 0. 2. 6x al cubo más 7x al cuadrado menos 9x más 2 es igual a 0. 3. X cubo más 3x al cuadrado menos 4x es igual a 12. Pues le salga. Veamos este. 4 nomás les voy a dejar porque este último está un poco largo, ¿ya? X quinta más 3x a la cuarta menos 2x al cubo más x al cuadrado más 7x menos 1 igual a 0. Este está un poquito largo, pero los otros son cortitos. Ya, esos 4 ejercicios vamos a hacer como práctica. ¿Sí? Ya les voy a poner la tarea, pero estos ejercicios de ahorita le agregan a los ejercicios que quedaron la anterior clase y los suben en una sola tarea. Sí, la anterior clase fue el viernes, ¿no es cierto? Y creo que hicimos ejercicios. Entonces, estos le adjuntan a los del viernes y suben uno solo. ¿Sí? Y ya les creo una tarea para eso. Inge, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, yo le quería preguntar acerca de las clases porque el día viernes yo no asistí y quería ver la clase de ese día. Ya. Les subo, estaban subidas a YouTube, pero todavía no en la plataforma porque me quedé sin internet en la casa. No sé qué haya pasado. Pero mañana en la mañana más bien me voy a llevar la compu a otro lado y voy a subirles en la plataforma los videos, ¿sí? Ya, Inge, gracias. Ya, con gusto. Entonces copiamos estos ejercicios y por hoy nos quedamos ahí, ¿sí? Y bueno, mañana tienen prueba, entonces nos vemos en la pruebita de mañana. Eso, chicos, ¿ya copiaron los ejercicios? Sí, Ya, entonces nos quedamos ahí, nos vemos mañana. Una bonita noche con todos y hasta mañana. realmente. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana.